Muy buenos días a los ponentes. Y la pregunta justamente va a que todos, se ha hablado en cuanto a Usnumojo, ¿no? Que divisa todo Tamburco, ¿no? Y de la misma manera, pues, es lo que vislumbra los caminos del Inca, ¿no? Ahora, justamente se ha hablado de muchos aspectos en cuanto al distrito de Apurímac, de su creación, de su fundación, ¿no? Que son diferentes aspectos, ¿no? Y también se ha hablado de Micaela Bastidas, ¿no? Y mi pregunta va yo, todos han hablado en cuanto a Micaela, se ha hablado del distrito, pero no he escuchado tal vez hablar dónde vivió o dónde fue la casa de Micaela Bastidas, ¿no? O dónde ha habitado o dónde han vivido sus padres de Micaela Bastidas. No sería interesante tal vez aclarar esa parte y por qué tal vez no recalca, ¿no? Y decir, oiga, podemos ir a visitar la casa de Micaela Bastidas donde ha habitado, o tal vez pues no se sabe nada de la casa de Micaela Bastidas o no, ¿no? Sería interesante en cuanto si nos pueden aclarar eso, que es pues interesante. Si hablamos de Micaela Bastidas, de una heroína de Apurímac de Latinoamérica y al mundo se puede decir, por supuesto que sí, pues conocer su casa o hablar por lo menos dónde ha vivido durante sus 15 o 14 años que ha estado por lo menos en nuestra tierra, en Tamburco, en el distrito. Muchísimas gracias, es en cuanto a la pregunta. Bien, a ver, procuraremos satisfacer la inquietud. Estamos hablando de 1700 y picos. ¿Conocen ustedes la biografía de Micaela Bastidas? Está de más conversar sobre eso. Preguntémonos, ¿en 1700 existía Tamburco como población? No existía. Entonces los 5 españoles que vinieron a Orán se repartieron como si fuera su propiedad todo lo que era Tamburco. No existiendo en aquel entonces población tamburquina, ¿dónde pudo haber nacido Micaela? Naturalmente en Orán, que era una población. Su madre, indígena, posiblemente de singular belleza, porque los españoles también buscaban bellezas en las campesinas. Entonces se comprometió con la madre de Micaela. Entonces la idea, no hay nada escrito, porque yo puedo decir que soy de Chalhuanca, Micaela nació en Chalhuanca, y ustedes también pueden decir que Micaela nació en vuestro pueblo. No hay nada escrito, son supuestos históricos. Entonces, como supuesto histórico, posiblemente haya nacido en Coroani y haya vivido en Coroani hasta los 10 años. A los 10 años su padre, que era español, se lo lleva a Sicuani para que pueda ser educado por una dama española. Esa dama española le inculca la cultura y las costumbres españolas, le enseña a leer y todo lo que es necesario que debe saber una mujer. Más tarde usted conoce la historia, se casa con Gabriel, tienen hijos y en algún momento dicen esta operación no puede continuar y se alza la revolución. No sé si eso puede satisfacer. Se puede seguir aportando los ideales, ¿no? La última, diremos, camada de Bastidas que nació donde está ubicado ahorita la iglesia de Tamburco, allí fue, digamos, de la pareja formada por Manuel Bastidas, que lleva el nombre del papá de Micaela Bastidas, ¿no? Ya es, digamos, la generación de los Bastidas, porque equivocadamente dicen los descendientes de Micaela Bastidas. No se debiera de utilizar este término de descendientes porque mujer no genera descendencia.
varones son los que generan descendencia, pero sí se puede hablar de que descendientes de la familia Bastidas. Entonces, la última cama que yo he llegado a tener conocimiento, porque llegaron a ser mis tías abuelas, ¿no? Doña Victorina Soria de Bastidas, esposa de Manuel Bastidas, y tuvieron hijos como Saturnina Bastidas Soria, Leoncia Bastidas Soria, Sinforosa Bastidas Soria, los que han nacido allí en ese lugar, cerca al Usnomojo. Porque en esos años, que cuando yo tuve uso de razón, no había pues, todavía población, habían casas, como decía, no salpicadas, casitas de mala hoja, o sea, con las hojas de la caña, de las haciendas, con esas hojas te echaban pues, las casas. Entonces, casas pues, dueños de chácaras, nomás eran, y los dueños de chácaras solamente una sola casa del dueño, y así, indistintamente, pues, era difícil que podía, como ahora ya se ha superpoblado, a un determinado apellido así nomás no lo puedes ubicar. En cambio, en aquel entonces, yo recuerdo que mis padres me decían, aunque no lleve el apellido, la idiosincrasia era, él es tu tío, todos eran mis tíos, mis tías, o sea, era eso de la forma como. Entonces, uno tenía que saludar, y ahí me trae, digamos, una situación como vincular con la Biblia, ¿no? El amor al prójimo, porque uno, por respeto a toda persona mayor, saludaba, en esos casos, a todos los que vivían en esta zona. Tío, buenos días, tía, buenas tardes, o sea, todos eran mis familiares, y algunos por el saludo que le daba con cariño, me daba mi propina de 5 centavos o de 10 centavos, porque todavía había pues para poder comprar panes, frutas, así los 5 centavos o los 10 centavos. Entonces, eso, digamos, antes de hablemos del año 1900, ¿no? Anterior a 1900, quiere decir, en ese tiempo nacieron los últimos Bastidas Soria, en las inmediaciones de la actual plaza de Tandurco. Presentes. Al inicio de mi disertación había conceptualizado qué cosa es historia, y he dicho que historia es una ciencia. También he conceptualizado qué cosa es ciencia. Es el conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas, ¿no es cierto? Si historia es una ciencia, entonces todo lo que estamos hablando es cuestión de probarla. ¿Por qué? Porque tiene que ser un conocimiento cierto, ¿no es así? Por lo tanto, estamos en ese camino, y para probar, por ejemplo, el lugar de nacimiento de Micaela Bastidas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que plasmarlo esto jurídicamente. Tenemos que ir a la prueba. ¿Qué cosa es la prueba? Jurídicamente. El indicio, etc. Entonces, lo que tenemos que hacer, teniendo en consideración de que historia es una ciencia, y acá estamos hablando de historia, lo que tenemos que hacer es conocer todos esos conceptos y llegar a una conclusión. En la investigación que se viene realizando, por ejemplo, uno de los indicios para llegar a una conclusión cierta de lo que estamos hablando es, por ejemplo, armar el árbol genealógico de la familia Bastidas. Ya lo ha dicho acá el profesor Soria de que Micaela Bastidas no ha tenido descendientes. O sea, esa familia, entre Tupac Amaru y Micaela Bastidas, no han tenido descendientes porque han sido eliminados. Entonces tenemos que hablar de la familia, del árbol genealógico de la familia Bastidas. Por lo tanto, la doctora Hilda ha hecho también una investigación sobre el particular. Y esa investigación, ese indicio del árbol genealógico, lleva
de que Micaela Bastidas sí ha nacido en Tamburco, Abancay. Entonces, de eso ya creo que ya no queda ninguna duda. Pero encontrar la casa o el terreno o el bien inmueble donde ha vivido es un poco difícil ahora. ¿Por qué? Porque ustedes deben entender, si ni siquiera respetamos a los que están no respetamos nuestra historia, no valoramos nuestra historia de lo que está cerca, menos pues lo vamos a hacer de aquello que no hemos tomado en consideración, o de que tenga trascendencia, como el caso, por ejemplo, de Micaela Bastidas, cuando no lo hemos tomado como tal de nuestro pasado inca. Si el Japañán pasaba por acá, lo han destrozado. Simplemente no nos interesa la historia, en ese sentido. No valoramos nuestra historia. Si nosotros valoráramos, hubiéramos conservado la casa de Micaela Bastidas. Pero los historiadores, los investigadores dicen de que cuando se enteraron de que Micaela Bastidas había nacido en Abancay, supieron que era en el poblado Jordani, lo han destrozado. Ellos son los que han destrozado Jordani. Y también dicen de que es coherente que el padre de Micaela fue uno de los administradores de los tambos, de los últimos administradores de los tambos. Y precisamente como Tupac Amaru transitaba por el Japañán, por esta zona, y tenía que hospedarse en ese tambo, posiblemente ahí es donde ha conocido a Micaela. Es coherente, si ustedes empiezan a razonar por dónde vamos a llegar al conocimiento cierto de lo que estamos haciendo las investigaciones. Ha podido conocerla, ha podido ser así. De igual forma, cuando Micaela aprendió a escribir, existen, por ejemplo, documentos. Es posible que le haya enseñado Tupac Amaru, porque Tupac Amaru sí ha estado en un colegio en el Cusco. Y Tupac Amaru conocía el latín, el castellano, etc. Entonces ha podido enseñarles. También es coherente, por ejemplo, esa versión, para poder llegar cómo aprendió Micaela Bastidas a escribir, a leer. Y como les vuelvo a decir, de que es complicadísimo por nuestro comportamiento, por no valorar nuestra historia, de encontrar el lugar exacto donde ha nacido Micaela Bastidas. O sea, me refiero al bien inmueble. Ya el profesor ha dicho que sus familiares, los últimos Bastidas, por ejemplo, han estado a unos 100 metros de Osnojo. Y puede ser eso cierto, porque estamos hablando del año 1900, antes de 1900, y Micaela Bastidas ha nacido pues, en 1745, ¿no?